En una noche en la ciudad de Japón se podía ver a un vigilante encima de un edificio. Él era Aizawa Shota, conocido mejor como Erasere Atsukirk. Le permite anular momentáneamente el don de cualquier persona siempre y cuando no parpadee. Todas las noches salía a hacer patrullaje. Esa noche había sido muy difícil para el vigilante ya que había arrestado a 15 criminales en una sola noche. Al llegar a su departamento soltó un suspiro de cansancio. En eso se le acercó un gato que Aizawa lo acarició. Aunque tenga una cara de tener muy pocos amigos y una actitud muy seria y estricta, en realidad él era un amante de los gatos y si tenías el tiempo para conocerlo te agradaría ya que él daría la vida por sus amigos y equipos. El pelinegro se dirigió a la cocina donde cogió algo de comida para gato y se la dio a su mascota. En eso vio que la basura de su departamento se estaba acumulando, así volvió a soltar otro suspiro. Su departamento era muy silencioso, no le desagradaba la idea de tener silencio con alguien, pero para su suerte tenía a su fiel mascota que le hacía compañía. Sin muchos ánimos salió de su departamento, pero al salir empezó a llover, lo que hizo que el pelinegro solo fruncieron el ceño de enojo. Así fue hacia el contenedor de basura donde botó la basura, así regresando a su departamento. Al volver a su departamento fue a descansar un poco. Al parecer llovería toda la noche. Aizawa dormía tranquilamente incluso con los fuertes rayos que caían sobre la ciudad. En eso a mitad de la noche se empezaron a escuchar llantos, lo que provocó que el pelinegro se despertara. Vio el reloj y observó que eran de madrugada, así soltó un suspiro y se sobó los ojos para despertarse bien. En eso se puso un abrigo y cogió un paraguas, así saliendo del apartamento, se dirigió a donde provenían los llantos. Llegando a unas bolsas de basura el pelinegro las retiró viendo que era un bebé que tenía el pelo de color verde y unas pecas que adornaban su adorable rostro. El pequeño que había estado llorando del frío, esto dejó, al parecer el pequeño había estado ahí por unas horas debajo de la lluvia, así se sacó su abrigo y envolvió en él al pequeño bebé para cubrirlo del frío. Cuando el pequeño sintió algo de calor se calmó, así quedándose dormido. El vigilante vio hacia todas direcciones para ver si encontraba alguna pista de quién pudo haber abandonado a aquel recién nacido, pero al ver que no había nadie y que la lluvia se hacía cada vez más fuerte se metió en su apartamento con el pequeño aún en brazos. Al meterlo lo primero que hizo fue sacarle la ropa que tenía mojada y le puso una camisa que le quedaba grande pero le ayudaría a que el pequeño recuperara su calor corporal. Aizawa, espero y que no ensucies mi camisa favorita. Una vez hecho eso fue rumbo al baño donde salió con una toalla y empezó a secar el cabello del niño. Se sorprendió que el bebé no se despertara y no hiciera ningún movimiento. Esto preocupó al pelinegro, así él puso su oído en el pecho del pequeño y escuchó el corazón latir del niño, así soltando un suspiro. Aizawa, creo que te quedarás conmigo hasta mañana. Al decir eso se acostó en la cama y al lado de él se encontraba el pequeño. En eso el felino se subió a la cama y empezó a lamer al pequeño, que hacía soltar pequeñas risitas del infante. Aizawa solo sonrió ante este acto, así cogió a su mascota y la puso sobre sus piernas ya que no quería que despertara al pequeño, así poco a poco cerrando los ojos. Al día siguiente Aizawa tuvo que despertarse abruptamente al escuchar llantos, así volteando viendo que era el peliverde que lloraba por comida. El gato del pelinegro también se despertó y se estiró, así bajando de la cama. Aizawa se levantó y con cuidado cargó al pequeño peliverde y lo empezó a mecer para calmarlo un poco. Se acercó a su refrigerador y buscó algo que pudiera darle de comer al pequeño, que este no dejaba de llorar. Todo lo que tenía era comida sólida, pero en eso vio que tenía un cartón de leche, así tomándola, vio que aún tenía un poco, así que la sacó, pero en eso la puerta de su departamento fue tocada, así soltó: será un día muy largo. Dejó al pequeño en un sofá y puso alrededor varias almohadas para evitar cualquier accidente. El pelinegro se acercó a la puerta donde al abrirla vio a un sujeto con unos audífonos y unos lentes. Él era su amigo más cercano, el héroe profesional Present Mic. Present Mic. Aizawa, gritando, pero antes que diga algo más, su boca fue tapada por la bufanda del pelinegro, así este salió de su apartamento. Aizawa, escucha, necesito que guardes silencio, necesito que veas algo, ¿entendido? Recibiendo un asentimiento, Aizawa quitó la bufanda de la boca de su amigo, así los dos entraron en el apartamento Present Mic.
¿Y qué es lo que querías enseñarme? Pero antes que Aizawa hablara escucharon una risa, así el pelinegro guió a su amigo a la sala donde observó a un bebé riendo porque el gato de Aizawa le estaba lamiendo la cara. Present Mic. Aizawa, ¿por qué no me dijiste que tenías un hijo? Amarcando al pequeño. Ay, pero mira qué lindo que es. Dime quién es la madre. Aizawa. No lo sé. Esta respuesta sorprendió a su amigo, Present Mic. Que como que no sabes quién es la madre de la criatura, no me digas que fuiste irresponsable. Aizawa, al escuchar eso se le apareció una vena en la cabeza, juro que golpearía a su amigo si este no tenía al pequeño en brazos, pero soltó un suspiro y así le contó de cómo encontró al pequeño. Al terminar Present Mic se quedó en silencio mientras procesaba lo que su amigo le acababa de contar. Toda la habitación se quedó en silencio hasta que se escuchó como una tetera empezó a sonar dando a entender que estaba listo. El pelinegro se levantó y fue a tomar la tetera. En eso puso en un vaso la leche que había puesto a calentar, así se acercó donde el bebé para dárselo, pero fue golpeado en la cabeza por su amigo Present Mic. ¿Qué crees que haces, Aizawa? Darle de comer. Present Mic. Pero no esa leche, Aizawa. Ah no, confundido, el héroe solo pudo soltar un suspiro por ver como su amigo no tenía ninguna experiencia en esto, así que se levantó y tomó el vaso con leche, así le entregó al pequeño y fue a la cocina donde botó la leche a Aizawa. ¿Pero qué crees que haces, Present Mic? No puedes darle ese tipo de leche a un bebé, él necesita leche materna, pero como no tenemos eso, iremos por leche de fórmula, Aizawa. Pero pudiste dármela a mí en vez de botarla, Present Mic. Bueno, ahora iremos de compras. Antes que el pelinegro diga algo, ya estaba afuera de su departamento y caminando rumbo a una tienda, en la que solo vio como su amigo empezó a meter bastantes cosas y ponerlas en un carrito, así fueron a pagarlas y una vez hecho eso fueron al departamento del pelinegro, por donde el camino las mujeres se quedaban viendo con ternura y algo extrañadas, ternura por ver al pequeño infante que jugaba con la bufanda de Aizawa y extrañadas por ver en la forma en la que Aizawa lo llevaba cargado. Aizawa. Oye, ¿cómo es que sabes tanto sobre bebés, Present Mic? Bueno, trabajaba de niñero y a veces tenía que cuidar a bebés, Aizawa. Entiendo, pero ¿por qué compraste tantas cosas? Y además, ¿qué fue lo que compraste? Abriendo su departamento, Present Mic. Bueno, dejando las compras en la mesa y empezaba a sacar lo que compré algunos pañales, juguetes, biberones, comida para bebé y ropa, Aizawa. Por lo menos lo pagaste tú, Present Mic. Respecto a eso, un poco nervioso, el principal motivo de mi visita era para devolverte esto, sacando una tarjeta de crédito, la olvidaste ayer cuando fuimos por unos tragos, pero se cayó al ver cómo el cabello y la bufanda del pelinegro empezó a levitar, asustándose un poco, pero para protegerse de la paliza tomó al pequeño y lo usó como escudo. En eso escucho como Aizawa chasqueó la lengua, así soltó un suspiro aliviado. Aizawa. Entonces iré a preparar todo para dárselo a él, señalando al pequeño que este tenía la mano en la boca. Present Mic. Por cierto, ¿cómo se llama Aizawa? No lo sé, no tenía nombre cuando lo encontré, Present Mic. Ya veo. Entonces, ¿qué te parece si le pones un nombre? Gritando de la emoción, Aizawa. No, lo dijo sin interés. En eso el pelinegro regresó ya con el biberón para el pequeño. Cuando el pequeño peliverde vio el biberón, rápidamente estiró sus manitas para agarrarlo ya que tenía hambre, pero fue quitado por el peli amarillo. Present Mic. Me diste la temperatura, Aizawa. ¿Para qué tendría que medir la Present Mic? Golpeándose la cara, olvide que no sabías nada. Mira, no puedes darle así nomás la leche, tienes que dársela a una temperatura ambiente, metiendo el biberón en el refrigerador, para que se enfríe un poco. Eso implica si lo vas a bañar, Aizawa. Está bien. Así esperaron unos minutos, donde sacaron el biberón del refrigerador y se lo dieron al pequeño, que este comió deprisa. Mientras comía, Aizawa y Present Mic hablaban de cosas normales, aunque el peli amarillo le daba algunos consejos para el cuidado del pequeño. Al cabo de unas horas había terminado de comer y se había dormido Present Mic. Vaya que si tenía hambre, viendo cómo se terminó 3 biberones. Oye, Aizawa, ¿puedo preguntarte algo? Aizawa. Adelante, pregunta Present Mic. ¿Qué harás con el pequeño Izuku? Aizawa. Izuku, confundido, Present Mic.
Lo llamé así ya que era el sonido que hacía, bueno decía algo como Zu, solo tuve que ser creativo, recordando cómo empezaba a nombrar varios nombres a los que el bebé negaba o le tiraba algún juguete que tuviera en la mano, hasta que nombró Izuku a lo que soltó un risita así poniéndolo ese nombre, Aizawa. Como sea, pensaba en llevarlo a un orfanato Present Mic. Que porque Aizawa. No tengo el suficiente dinero como para mantener a un bebé, además tengo trabajo que hacer y no podré llevarlo conmigo Present Mic. Sabes, aún está en pie la oferta de trabajar en la UA y podrías tener el dinero suficiente para, pero fue interrumpido por el pelinegro, Aizawa. No sigas, si quieres puedes quedártelo, tú eres el que experiencia en esto y yo no sé nada al respecto. El peli amarillo, al ver que no podía cambiar la opinión de su amigo, se levantó y se dirigió a la puerta Present Mic. Lo que tú digas, pero sabes, el pequeño puede traer algo de alegría y ruido a este lugar tan deprimente. Nos vemos luego y dile adiós de mi parte al pequeño Izuku así, retirándose del lugar dejando solo al pelinegro, que este se quedó viendo al pecoso dormir tranquilamente, así lo cogió y lo llevó a su habitación. Para dejarlo dormir cerró la puerta de su habitación y tomó su celular donde llamó a un número. Esperó unos minutos hasta que contestaron. Aizawa habló que había encontrado a un bebé y que si podía ir a dejarlo donde ellos, pero le respondieron que el lugar se encontraba cerrado por remodelación, pero si estaba dispuesto podría ir la otra semana para ir a dejar al pequeño. El pelinegro simplemente agradeció ante lo dicho, así cortándose la llamada el pelinegro vio que su amigo había comprado un monitor de bebés, en eso lo tomó y lo dejó en la habitación donde el infante dormía Aizawa. Solo me iré por unas horas. Al decir eso salió a hacer su patrullaje, todo parecía ir de costumbre, se encontraba deteniendo a algunos villanos y criminales, en eso cuando estaba amarrando a unos bandidos escuchó llantos, en eso vio que el pequeño se había despertado así retirándose rápidamente del lugar. Al llegar a su casa fue a su habitación donde estaba el pequeño peliverde llorando así tomándolo, pero nada parecía funcionar así que pensó que tenía hambre y para su suerte su amigo le había dejado varios biberones hechos y una nota diciéndole que tenían que estar a temperatura ambiente. Rápidamente calentó el biberón y se lo dio, provocando que el pequeño se calmara así soltando un suspiro a Aizawa. ¿Qué es lo que haré contigo? Viendo al pequeño que este le sonrió mientras seguía tomando el biberón. Salto de tiempo una semana, la semana había pasado rápido y el pelinegro ya se había acostumbrado a la presencia del pecoso ya que hacía que la casa ya no esté tan silenciosa. Aizawa había aprendido muchas cosas gracias a su amigo de cómo poder cuidar al peliverde, aunque cuando cometía un error su amigo le daba un golpe en la cabeza lo que provocaba que el pequeño suelte una risa, pero lo que él jamás se iba a acostumbrar sería al tener que cambiarle el pañal a Izuku. Cuando tenía que hacerlo se colocaba un traje de los que usan para medir la radiación. Incluso Present Mic se había comprado su propio traje para no terminar como la última vez que le tocó cambiarle el pañal al pecoso. Flashback, se podía ver al pequeño llorando mientras que Present Mic buscaba a Aizawa por la casa hasta que lo vio puesto un traje. Present Mic, porque llevas un traje para radiación, en tono confundido, Aizawa. Precaución. Present Mic. ¿No crees que exageras, Aizawa? No, ahora dímelo. Present Mic. Quítate eso que te ves ridículo, Aizawa. Entonces ¿por qué no lo cambias tú? Present Mic. Bien, eso haré. Llevando al pequeño a una habitación, le demostraré que está siendo un dramático, haciendo que el pequeño soltara una risa. Present Mic. Muy bien, pequeño Izuku, es hora de cambiarte el pañal. Aizawa simplemente espero hasta que escucho un grito proveniente del cuarto. Present Mic. Por el amor de Dios, ahí se me metió en la boca. Aizawa tenía una sonrisa en su cara pero rápidamente la borró. Cuando su amigo salió de la habitación se le podía ver que estaba mojado, mientras que el pequeño peliverde reía a Aizawa. Oye, pero fue interrumpido. Present Mic. Ni una sola palabra, entregándole al pequeño, me iré a mi casa a darme un baño. Cuando salió del departamento Aizawa se empezó a reír mientras que el pecoso también reía. Fin. Flashback, cuando Aizawa tenía que hacer su patrullaje dejaba al pequeño viendo la televisión junto a un monitor de bebé para así poder estar atento. Siempre cuando regresaba a su departamento miraba al pecoso ya dormido mientras abrazaba a su gato,
Cuando terminaba de hacer el patrullaje, fue a una tienda a comprar pañales y leche de fórmula, pero ese día se sentía raro como si algo fuera a pasar. Era una sensación que no lo dejaba tranquilo. Cuando estaba de camino a casa, se encontró con el símbolo de la paz. Cuando el pelirubio vio que el pelinegro tenía cosas para bebé, decidió preguntar a Oye Aizawa, ¿por qué llevas cosas para bebé? No me digas que tienes un hijo. En eso vio como Aizawa simplemente se cubrió la boca con su bufanda. Al hacer esta acción el símbolo de la paz se quedó en shock. Espera, ¿en serio tienes un hijo, Aizawa? Soltando un suspiro, no tengo, simplemente estoy cuidando a un bebé que encontré. Ya veo, calmándose un poco, y dime cómo lo encontraste. El pelinegro le empezó a contar de cómo lo encontró. Cuando el símbolo de la paz escuchó eso se enojó, ya que no se imagina qué tipo de persona abandonaría a un bebé, pero se sorprendió de cómo Aizawa hablaba del pequeño, tenía una sonrisa y en sus ojos se veía que había un brillo especial. Todo esto dejó impresionado al símbolo de la paz, ya que jamás imaginó que Aizawa mostrara sus emociones. Veo que ese niño es importante para ti, Aizawa. Bueno, solo lo estoy cuidando, eso es todo. Volviendo en su tono cansado, si tú lo dices, pero si me lo preguntas parece que ese niño te ha cambiado mucho, Aizawa, es como si hubiera sido el destino que lo encontrarás. Bueno, nos vemos luego. Cuando el pelinegro llegó a su departamento vio al pequeño dormido, así dejó las compras en la mesa y se acercó donde el pecoso, donde lo llevó a su cuarto, donde lo dejó para que descansara. Al salir recibió una llamada, así contestando los que le habían llamado eran del orfanato diciendo que podía ir mañana. Aizawa no dijo nada más y solo cortó la llamada. Se quedó pensando en qué es lo que haría ahora. Esa noche no durmió nada. Al día siguiente se podía ver al pelinegro con ojeras por no dormir en toda la noche, ya que había guardado todo lo que le pertenecía al peliverde. Se podía ver al pelinegro con el pequeño peliverde en sus brazos mientras entraban a una casa muy grande. El pequeño no sabía qué era lo que estaba pasando, pero sentía que algo malo estaba pasando, así que con sus pequeñas manos agarró la ropa del pelinegro. que Izuku estaba inquieto, simplemente subió la cabeza y siguió caminando. Cuando llegaron a la oficina, Aizawa habló con la persona quien dirigía a aquel lugar. Izuku no entendía nada de lo que estaban hablando, así vio al pelinegro, que este simplemente dijo algo así levantándose. Izuku pensó que saldrían de aquel lugar, pero solo vio como el pelinegro lo separó de él y se lo entregó a la persona. Izuku empezaba a estirar sus manos para intentar llamar la atención del pelinegro, pero al ver cómo Aizawa se alejaba empezó a llorar. No quería estar en ese lugar, quería estar con aquella persona que lo cuidaba, pero solo vio como aquella persona que lo cuidó y lo alimentó cerró la puerta mientras no lo volteó ni siquiera a ver. Izuku en su pequeña cabeza se preguntaba qué era lo que acababa de pasar, porque lo habían dejado. ¿Acaso hizo algo malo? ¿Acaso se había portado malo? ¿Fue un niño malo? No lo sabía. Lo único que quería era regresar con aquella persona. Mientras con Aizawa regresaba a su departamento, había hecho lo correcto al dejar al pequeño mal. Al llegar a su departamento vio a su amigo alterado Present Mic. Aizawa, Izuku no está. Aizawa. Él se fue. Present Mic. ¿Qué? Sorprendido, Aizawa. Lo dejé en el orfanato. Present Mic. ¿Que tú qué? Enojado, Aizawa. Hice lo que tenía que hacer, solo le di un mejor futuro. Present Mic. Pero ¿y qué pasa si no lo adoptan o si Aizawa? Eso ya no es mi problema. Present Mic. Espero y que tengas razón. Retirándose del lugar, otra vez el departamento volvió a quedarse en silencio. El pelinegro simplemente prendió la televisión y puso un canal al azar, así tomó asiento, pero al hacerlo sintió algo así saco, en lo que se sentó viendo que era uno de los juguetes de aquel pequeño peliverde. Así soltó un suspiro y simplemente apagó la televisión. Así fue a su habitación y se recostó en la cama, donde poco a poco cerró los ojos hasta quedarse dormido, mientras que lo único que recordaba eran los llantos del infante. Al día siguiente Aizawa se estaba despertando por los rayos del sol. Él se había quedado dormido en la sala y por consecuencia eso había despertado con un dolor en el cuello. Al levantarse soltó un suspiro y puso su mano alrededor de su cuello para aliviar un poco su dolor. Así comenzó su día. Cuando salió de su departamento por breves instantes juró ver al peliverde. Aizawa simplemente se sobó los ojos y pensó que todo se debía a su falta de sueño. Fue a hacer algunas compras para su cena. Cuenta que había cogido algunos pañales y leche en polvo,
Creo que se le había hecho costumbre tomar esas cosas cuando iba por suministros, así fue a colocarlos de vuelta. Al llegar al mostrador pagó por todo, pero el cajero le dijo que hoy tenían una promoción en pañales, pero Aizawa simplemente se retiró. Al llegar a su casa fue directo a la cocina a preparar su cena. Mientras esperaba a que su cena esté lista, empezó a guardar las compras. Al abrir su refrigerador y vio que había algunos biberones, antes que haga algo su puerta fue tocada, así acercándose y abriendo, revelando que era su amigo Aizawa. ¿Qué haces aquí, Present Mic? Bueno, vine a ver cómo estabas y por lo visto veo que no estás nada bien. Al decir eso entró al departamento. El pelinegro ni siquiera se molestó, simplemente cerró la puerta. Ninguno de los dos dijo nada hasta que Aizawa habló. Aizawa, no sé por qué has venido. Estoy bien, Present Mic. Oh, vamos amigo, se nota que no estás bien, acéptalo. También lo extrañas, tomando un juguete que le pertenecía al pequeño Aizawa. Bueno, creo que sí le tomé algo de afecto a Aizuku. Present Mic estaba sorprendido, ya que en todo el tiempo que Aizawa pasó con el infante jamás le había llamado por su nombre, ya que no quería tomarle tanto cariño cuando sea el momento de dejarlo ir. Present Mic. Entonces Aizawa, pero no puedo hacer ya nada, sin mencionar que no sé si esté preparado para convertirme en padre. Present Mic. Nadie nunca está preparado para ser padre. Muchas veces te preguntarás si lo que estás haciendo está bien, también tendrás discusión que terminen con él diciéndote que te odia, al igual que habrá momentos en los que él querrá contarte sus problemas, pero a pesar de todos los problemas tu hijo siempre sabrá que tú estarás para él incluso en los peores momentos. Al decir eso la habitación volvió a quedar en silencio hasta que Aizawa vio como Present Mic se levantó de su asiento y fue rumbo a la puerta. Present Mic. Sabes, sé que esto sonará loco, pero creo que el hecho de que hayas encontrado a Izuku no sea una simple coincidencia sino el destino. Ese pequeño te trajo alegría y también te ha cambiado. Solo piénsalo. Present Mic se había ido dejando solo al pelinegro, que esto tomó el juguete del pequeño, así soltó un suspiro. Era lo mismo que le había dicho el símbolo de la paz sobre que al encontrar al pequeño aquella noche no fue una coincidencia sino que fue el destino. Al día siguiente se podía ver a Aizawa vistiendo un traje y agarrándose el cabello. Una vez que ya estaba listo salió de su casa. Al cabo de unas horas había llegado a una gran casa, así tocó la puerta, que fue abierta por una monja. El pelinegro le dijo que quería hablar con la supervisora. La monja simplemente lo guió hacia la oficina de su superiora. Al llegar Aizawa tocó la puerta recibiendo un pase. Madre superiora. Señora Aizawa, ¿que lo trae por aquí? Aizawa, vine porque quiero adoptar a alguien. Madre superiora. Entiendo, pero lastimosamente ya no nos quedan niños. Esto sorprendió al pelinegro, que se quedó en shock y sintió como algo dentro de él se quebró. Aizawa, que pero como madre superiora. Fue como un regalo de Dios que todos esos niños hayan encontrado un hogar y ahora solo estoy terminando los papeles de todas las adopciones, viendo la gran cantidad de papeles que aún tenía que firmar y revisar. Aizawa, ya veo, en tono triste, madre superiora. De verdad lo siento, ¿le parece si le acompaño a la salida? Aizawa. Claro. En el camino Aizawa no dijo nada y lo único que podía hacer era recordar los breves momentos que pasó con aquel pequeño de cabellera verde. Ahora jamás lo volvería a ver, pero al pasar por una habitación escuchó como unos pequeños quejidos. Esto le llamó la atención, así que entró en ella. La madre superiora, al ver como el pelinegro entró en una habitación, lo siguió. Al entrar y vio como una monja cargaba a un bebé de cabellera verde mientras intentaba hacer que el pequeño comiera. Aizawa se quedó en shock, ya que reconocería esa cabellera donde fuera. Así se acercó donde el pequeño, que al ver a Aizawa se le quedó mirando por breves instantes hasta que empezó a estirar sus pequeñas manitas en su dirección. La monja que lo alimentaba, que vio esta acción, volteó para atrás viendo al pelinegro y a su superiora. Sin perder el tiempo Aizawa tomó al pequeño en sus brazos, mientras que una lágrima traicionera cayera por su mejilla. Madre superiora. Claro, creí que todos habían sido adoptados, tal vez haya confundido algunos papeles. Aizawa. No se preocupe, entonces eso significa que puedo adoptarlo. Madre superiora. Por supuesto, solo tendría que darme algunos papeles para revisar que todo esté en orden y que usted sea apartamento para adoptarlo. Aizawa.
No hay problema. Pasaron unas horas en la que la madre superiora revisaba los papeles de Aizawa. El pelinegro se sentía nervioso, era una sensación que solo había visto en los villanos que atrapaba y los interrogaba. Jamás se imaginó que se sentiría tan mal. En eso a todo su cuerpo le recorrió un escalofrío al ver cómo la superiora soltaba un suspiro y dejaba a un lado los papeles. Madre superiora. Tal parece que todo está en orden, Aizawa. Eso significa madre superiora. Así es. Felicidades, señora Aizawa. Desde hoy usted es padre del pequeño, no sabiendo el nombre, Aizawa. Izuku Aizawa, mirando al pequeño que soltó una risa, la superiora puso un sello en la hoja de adopción así y entregándoselo al pelinegro. Cuando Aizawa llegó a su departamento puso al pequeño en la sala. Aizawa. Creo que desde hoy las cosas serán muy diferentes, ¿no lo crees? Viendo al peliverde que este soltó una risa, salto de tiempo 4 años. 4 años habían transcurrido desde que Aizawa había adoptado a Izuku. Ahora el pequeño tenía 4 años, Aizawa había aceptado el trabajo de dar clases en la UA y como ya tenía una mejor paga se pudo comprar una casa. El pequeño era alguien tranquilo, aunque era muy poco sociable con las demás personas y siempre se la pasaba cansado. Present Me dijo que Izuku era una versión miniatura de Aizawa y no estaba tan equivocado, lo único que los diferenciaba era el color de pelo. Izuku no era muy fan de los héroes ya que no entendía por qué a todos los niños les emocionaba convertirse uno en algún día. Muchos se preguntaban del por qué el pecoso no era un fanático de los héroes. Algunos pensaron que era por algún evento trágico que sucedió relacionado con algún héroe y la verdad es que no. La única razón del por qué no le gustaban los héroes era porque siempre usaban ropa muy no les cubría el cuerpo, sin mencionar que siempre estaban trabajando y a él no le gustaba trabajar demasiado. Aunque no le gustaran los héroes no significa que los odiara, simplemente no quería ser el centro de atención cuando entrara a algún lugar y toda la gente le empezara a rodear. La relación de Aizawa e Izuku con el tiempo se ha ido disminuyendo ya que Aizawa siempre se la pasaba en la UA, a veces ni iba a la casa por terminar su trabajo y las pocas veces que estaba en la casa se la pasaba durmiendo. Izuku admiraba a su padre y para él siempre será su héroe número 1, pero le ponía triste el hecho de que su padre ya no pasara tanto tiempo como antes lo solían hacer. El pequeño al tener tan solo 4 años era todo un genio, es por eso que no prestaba atención en las clases y a veces simplemente se escapaba de la escuela para ir a pasear por la ciudad. El pecoso escribía los quirks de todos los héroes en una libreta, era como su pasatiempo. El pecoso se preguntaba si tenía un de su salón ya habían despertado su quirk. En eso vio la hora y vio que las clases estaban a punto de terminar, así que rápidamente guardó sus cosas y corrió a la escuela. Al llegar la campana había sonado, dando a entender que las clases terminaron. Aizawa lo estaba esperando, así los dos fueron a la casa. Al llegar el pelinegro le dijo que haría la cena, así el pecoso fue a ver la televisión. En casi todos los canales daban sobre el símbolo de la paz. Izuku simplemente soltó un suspiro y cambió de canal, dando uno en donde estaba dando una película de acción. El pequeño lo dejó ahí. Aizawa ya había servido los platos y llamaba al peliverde a comer, pero al no recibir respuesta fue a verlo. Viendo que estaba tan concentrado en una escena de pelea, Aizawa le tocó el hombro y cuando menos se lo esperó había terminado en el suelo. Izuku. Papá, yo lo siento, ayudándolo a parar. Aizawa. No te preocupes. Levantándose, el pelinegro estaba confundido, no sabía lo que acababa de pasar a Aizawa. Izuku, ¿desde cuándo sabes pelear? Izuku. No lo sé, jamás lo he hecho, solo hice lo mismo que hizo él. Señalando al protagonista de la película, el pelinegro miró como los movimientos que hacían en la película, así que algo se le pasó por la mente a Aizawa. Izuku, ¿crees que puedas replicar esos movimientos? Izuku. No lo sé, parecen complicados. Aizawa. No te preocupes, solo inténtalo. Izuku. De acuerdo. El pequeño empezó a copiar los mismos movimientos que hacían en la televisión. Aizawa estaba sorprendido ya que el peliverde se movía con tanta agilidad como si siempre los hubiera hecho, así llegó a la conclusión de que el pecoso había despertado su quirk. Aizawa le dijo que fueran a comer y que después irían al médico.
Cuando terminaron de comer fueron al médico donde había poca gente. Izuku fue a una pequeña área de juegos donde había un chico pelicenizo construyendo algo con unos bloques, mientras el pecoso jugaba con su nuevo amigo Aizawa, hablaba con la madre del pelicenizo. Los niños jugaron hasta que llamaron al peliverde, así despidiéndose de su amigo de juegos, pero antes de entrar vieron como la madre del pequeño le pegó en la cabeza ya que su hijo había pintado en las paredes. Así los dos empezaron una discusión que Aizawa e Izuku miraban esta escena confundidos. Al entrar le hicieron los exámenes necesarios, así entregándoles el resultado. Doctor. Señora Aizawa, quiero decirle que su hijo sí posee un Kirk. Esta respuesta sorprendió al peliverde que vio a su padre, que este simplemente le revolvió el pelo. Doctor. Al parecer es un Kirk visual que le permite copiar a la perfección cualquier acción. Aizawa. ¿Significa que puede copiar quirks, recibiendo una negación, doctor? No, solo puede copiar acciones físicas como por ejemplo si ve a un luchador profesional pelear podrá copiar sus movimientos o si ve a un soldado desarmar un arma y lo podrá hacer. Aizawa. Entiendo, doctor. Aunque este Kirk es muy útil para peleas cuerpo a cuerpo, tiene sus desventajas. Esto llamó la atención de los dos. Verán cómo es un Kirk visual y un poco de memoria afectará a su cerebro y a su vista por utilizarla por mucho tiempo, dando como resultado la pérdida de su vista y que su cerebro quede afectado. Al decir eso, Izuku y su padre se fueron del lugar rumbo a su casa. Al llegar, Aizawa recibió una llamada del director de la UA llamándolo para una reunión de profesores. Así le dejó puesto la cena a su hijo. Se retiró, dejando al pequeño solo. Que este suspiró, pero para su suerte no estaría solo ya que tenía a su fiel amigo Gatuno que siempre le hacía compañía. Izuku. Bueno, creo que otra vez seremos tú y yo, amigo. Acariciando a su compañero, el peliverde se acercó a donde estaba un calendario y ahí estaba anotado una fecha, y es que hoy era su cumpleaños. Que su padre de nuevo por culpa del trabajo tuvo que dejarlo solo y ni siquiera se acordó que hoy era su cumpleaños. Aizawa se encontraba en la reunión de profesores, prácticamente solo hablaban de los eventos que harían. El pelinegro simplemente esperaba a que la reunión terminara. En eso había entrado un peli amarillo. Él era Present Mic. El chico al ver a Aizawa se sorprendió, así se acercó donde el Present Mic. Me sorprende que estés aquí, Aizawa. ¿Por qué te sorprendería? En tono aburrido, Present Mic. Pensé que estarías con el pequeño Izuku celebrando su cumpleaños. Por cierto, ¿cómo está él? Cuando el peli amarillo dijo eso, Aizawa solo maldijo ya que se había olvidado por completo que hoy era el cumpleaños del peliverde. Su amigo, al ver la reacción del pelinegro, simplemente pudo reír. Present Mic. No te preocupes, Izuku de seguro te perdonará. Aizawa. No lo sé, pero, viendo su reloj así levantándose de su asiento, Present Mic. ¿A dónde vas, Aizawa? A celebrar el cumpleaños de mi hijo. Aizawa se disculpó con el director diciéndole que tenía un asunto importante que atender. El director entendió lo que quería hacer, así que le dio permiso para que se retirara. Así salió rápidamente del lugar. Mientras iba corriendo hacia su casa, pasó por algunos lugares para comprar algunos regalos y un pastel de cumpleaños. Al llegar a su casa vio que las luces de la casa estaban apagadas. Al entrar decoró lo más rápido que podía. Para su suerte, Izuku estaba en su habitación terminando de hacer algunas tareas que tenía pendiente. Cuando terminó de decorar fue al cuarto del peliverde donde tocó la puerta. Así Izuku abriendo, el peliverde se sorprendió al ver a su padre ya que normalmente él regresaba en la madrugada. Izuku. ¿Acaso se te olvidó algo? Aizawa. Así es, baja un momento, tengo algo que enseñarte. Al decir eso, el pelinegro se retiró dejando al pecoso confundido, pero no le hizo esperar, así que bajó. Al bajar vio algunas decoraciones y al llegar a la sala vio como había un pastel con velas prendidas y con un letrero que decía feliz cumpleaños Izuku. ¿Qué es todo esto? Sorprendido, Aizawa. Feliz cumpleaños Izuku, perdón si no me acordé de tu cumpleaños antes, pero es mejor tarde que nunca, ¿no crees? Ahora, ¿por qué no vienes a soplar las velas? Izuku simplemente sonrió, así se acercó al pastel y sopló las velas. En eso escucharon como la puerta de su casa fue tocada, así Aizawa fue a abrir viendo que era su amigo Present Mic. Perdón por la demora, pero tenía que buscar una buena excusa para salir de la reunión. Izuku. Tío Mic, acercándose hacia el peli amarillo, Present Mic.
Feliz cumpleaños pequeño, te traje algunos regalos. Así los tres festejaron el cumpleaños del peliverde, y Zuko abría los regalos con entusiasmo ya que siempre le regalaban cosas bastante interesantes. Cuando había terminado de abrir el último regalo, Aizawa fue a un armario donde sacó un último regalo, así acercándose donde su hijo Aizawa. Te lo iba a dar cuando cumplieras los 10 años, pero creo será mejor dártelo ahora. El pequeño tomó la caja y la abrió. Cuando la abrió, sus ojos se llenaron de un brillo al ver lo que contenía la caja, ya que dentro de la caja había una bufanda al igual que la que su padre utilizaba. Aizawa, te enseñaré a cómo usarla después de que regreses de la escuela. Izuku, claro, en tono emocionado, present Mic. Vaya, ahora sí parece una versión pequeña de ti, Aizawa, pero solo faltaría que Izuku-chan utilizara la misma ropa que tu Aizawa. Ahí tendrías a tu mini versión, imaginándose al pequeño peliverde y al pelinegro tomándose una foto iguales. Izuku/Aizawa, ni siquiera lo pienses, lo dijeron en tono amenazante. El peli amarillo al ver esto simplemente empezó a reír, lo que provocó que padre e hijo soltaran un suspiro. Tiempo después Present Mix se despidió del pecoso y del pelinegro, así dejándolos solos. El pecoso fue a su cuarto ya que había terminado exhausto. Al subir las escaleras su padre lo detuvo a Aizawa. Izuku, llamando la atención del pequeño. Izuku, sí, Aizawa. Pensaba que mañana podríamos ir a un parque de diversiones. Izuku, ¿lo dices en serio? En tono sorprendido, Aizawa. Así es, Izuku. Pero mañana no tienes que ir a la UA, Aizawa. Pediré el día libre, seremos solo los dos sin interrupciones. ¿Qué dices? Te prometo que me quedaré a tu lado todo el día, sin importar lo que pase. Izuku, ¿lo prometes? Recibiendo un asentimiento por parte de su padre, así sonriendo. De acuerdo, me parece bien. Así siguió subiendo las escaleras, pero se detuvo. Izuku, papá. Aizawa, sí, Izuku. Fue el mejor cumpleaños de todos, gracias. Aizawa, sonriendo, ve a descansar pequeño, yo me quedaré a limpiar un poco, mientras recogía algunos platos. Izuku, buenas noches, papá. Así subiendo las escaleras, al día siguiente se podía ver al peliverde y al pelinegro caminando por el parque de diversiones. El pequeño estaba feliz ya que hace mucho tiempo que no salía con su padre, y cuando salían siempre su padre recibía alguna llamada, lo que provocaba que su padre se fuera, pero hoy no, hoy los dos tendrían este día sin ninguna interrupción que lo pudiera arruinar, o eso era lo que pensaba, ya que se escuchó una fuerte explosión que hizo que la gente gritara y todos empezaron a correr. Aizawa había cargado a su hijo para evitar que fuera empujado por las demás personas. En el lugar de la explosión fueron varios héroes para ayudar a evacuar a los civiles que aún estaban ahí. Izuku vio a su padre y observó que este tenía una mirada indecisa. El pequeño sabía perfectamente lo que le ocurría a su padre. Su padre estaba teniendo una discusión interna sobre si ir a ayudar a las personas o quedarse con su hijo. Le había prometido que se quedaría con él sin importarlo como su hijo. Le tocó el rostro así mirándolo. Izuku, está bien, Aizawa. Pero yo. Izuku, papá, ese es tu trabajo, ve, yo estaré bien. Dándole una sonrisa, el pelinegro puso en el suelo a su hijo, así sintió Aizawa. De acuerdo, ve a un lugar seguro, prometo no tardarme. Revolviéndole el pelo a su hijo. Izuku, buena suerte. Aizawa empezó a correr a donde se escuchó la explosión, mientras que Izuku empezó a caminar yendo a un lugar seguro, mientras que en su mirada se veía tristeza porque su día se arruinó por culpa de los villanos. Salto de tiempo 11 años, varios años han pasado y ahora se podía ver en una casa, en una habitación, a un chico de 15 años levantándose de la casa. No había dormido en toda la noche ya que estaba ocupado resolviendo algunos asuntos. El chico tenía una cabellera bastante larga. El chico con pereza se levantó de su cama y fue rumbo a su baño para darse una ducha para poder despertarse por completo. Cuando estaba listo bajó a desayunar, pero al hacerlo vio un plato junto a una nota, así comió rápido y lavó su plato. Así saliendo de la casa rumbo a su colegio, al llegar se sentó en su mesa y esperó a que las clases comenzaran. Él podía escuchar cómo sus demás compañeros de clase hablaban a sus espaldas, pero eso no le importa ya que solo hacía falta lanzarles una mirada
preparada para su profesor empezó a dar las clases. El chico era Izuku Aizawa, hijo del héroe Eraserhead. Izuku llevaba una doble vida ya que en las noches salía a patrullar la ciudad como un vigilante junto a su maestro, que él era buscado por la policía ya que su maestro era Stein, el asesino de héroes. Lo había conocido hace poco cuando regresaba a su casa. Flashback: era un día nublado y el pervierte regresaba a su casa. El pervierte tenía una vacía, se colocó sus audífonos y se detuvo a comprar algún refresco en una tienda. Al salir y vio que comenzó a llover, así soltó un suspiro, decidió tomar otro camino, un atajo para llegar más rápido a su casa, pero en el camino miró como un héroe, quiso aprovecharse con una chica Izuku. Vaya, a esto hemos llegado, no le tomó tanta importancia y siguió su camino, pero escuchó como la chica empezó a pedir ayudar, así soltó un suspiro, lentamente se acercó por la espalda del héroe, mientras que en su mano llevaba una barra de acero, así golpeándolo en la cabeza, lo que provocó que el héroe soltara a la chica y cayera al suelo. La chica al ver esto salió corriendo, mientras que Izuku estaba en shock ya que no había medido su fuerza y le había dado un golpe en la cabeza, así que con rapidez volteó al hombre y revisó su pulso para ver que este había muerto al instante. Izuku no sabía qué hacer, acababa de cometer un homicidio, empezó a entrar en desesperación hasta que escuchó una voz atrás de él. «¿Lo mataste, Izuku?» Yo, sin saber qué decir. Fantástico, esto sorprendió mucho al peliverde, que volteó a ver viendo que era el criminal buscado por la policía Stein. Vaya, y fue de un solo golpe. El pecoso buscaba una manera por la cual escapar, y cuando la vio empezó a correr, pero se detuvo al ver como una katana se clavó en la pared a pocos centímetros de su rostro. Stein: «No tan rápido, muchacho», acercándose lentamente donde él. El pecoso sabía que la única forma de salir de esto era pelear contra el antihéroe, así agarró la katana que estaba incrustada en la pared y se puso en posición de pelea. El antihéroe simplemente se sorprendió por la acción del chico, pero luego sonrió, así se lanzó hacia él. Izuku con dificultad bloqueaba los ataques. En eso Izuku activó su particularidad, así logrando estar a la par del asesino de héroes. Stein estaba sorprendido por cómo el peliverde lograba seguirle el ritmo. Izuku hizo un corte vertical que cortó el pecho a Stein, mientras que este solo pudo tocar su herida y observó que estaba sangrando, así su sonrisa se agrandó. Izuku aprovechó que Stein estaba distraído y se lanzó hacia él, pero Stein con gran facilidad esquivó el ataque y cortó la mejilla del pecoso, así tomando su sangre, inmovilizado al chico, así acercándose y poniéndole su katana en el cuello. Stein: «Sabes, chico, veo que tienes potencial, así que te ofreceré esto, conviértete en mi aprendiz, Izuku. ¿Y si me niego?» Stein: «Te cortaré el cuello». «Y bien que decides, Izuku», soltando un suspiro, «¿por qué quieres que sea tu aprendiz, Stein?» «Fácil, ayúdame a eliminar a los falsos héroes del mundo al igual que los villanos. Solo piensa esto: ¿cuántas veces has visto corrupción o cuántas veces tus planes han sido arruinados por los villanos y sus tontos juegos de intentar dominar el mundo o robar un estúpido banco? Dime, ¿no quieres que todo eso se termine?» Al decir eso el peliverde se quedó en silencio y solo recordaba las veces que su padre tenía que irse porque algún villano estaba haciendo de las suyas. Izuku: «De acuerdo, pero eso implica que yo también tendré que matar a Stein. La única forma de evitar que la corrupción siga existiendo es erradicarla por completo». Izuku: «Desactivando su Kirk». «De acuerdo, Stein. Por cierto, ¿cómo te llamas, Izuku?» «Izuku Aizawa». «Stein». «Muy bien, Izuku, será mejor irnos antes que alguien llegue». Al decir eso el peliverde empezó a seguir al asesino de héroes. Fin flashback: las clases habían terminado y el peliverde regresó a su casa, donde rápidamente terminó sus tareas y comió algo. En eso escuchó como la puerta de su casa se abrió, viendo que era su padre Aizawa. «¿Acaso vas a salir, Izuku?» «Así es, quedé con unos amigos ir al centro comercial», levantándose de su asiento. «Aizawa, no llegues tarde, Izuku». «No lo haré». Aizawa soltó un suspiro ya que la relación con su hijo se había perdido al punto que colgaba de un hilo, mientras con Izuku este se puso su ropa que utilizaba para hacer patrullaje. Así fue encima de un edificio donde estaba una figura esperándolo. «Llegas tarde, Izuku. Lo lamento, pero tenía que terminar de hacer las tareas de mi colegio». Escuchando como la persona soltó un ruido de molestia e irritación: «Sabes, no es sencillo tener una doble vida», cruzándose de brazos. «Stein. Como sea, hoy iremos a por un pez gordo», mostrándole una foto. «Izuku. ¿Quién es Stein?»
Es el presidente de una empresa, alguien con mucha influencia pero en secreto se dedica al tráfico de niños Izuku. Entiendo, Stein. Bien, vamos rápido, no tenemos tiempo que perder. Al decir eso los dos saltaron del edificio. Izuku junto a Stein habían llegado al lugar donde se llevaría a cabo la subasta. Stein observaba algún punto ciego por el cual pudieran entrar, mientras que Izuku analizaba la situación. En eso vieron como un carro bastante lujoso acababa de llegar. Del auto salieron dos sujetos armados y otro, que era el jefe. Así los tres entraron a aquel edificio. Stein: creo que esa es nuestra señal. Recuerda, no hay que llamar la atención, Izuku. Solo espero y no hagas otra estupidez como la última vez, recordando la vez en la que hicieron explotar una instalación y por poco y no lograban salir. Los dos se habían logrado infiltrar exitosamente en el edificio. Cada guardia que veían los eliminaban y ocultaban sus cuerpos. Cuando los dos llegaron a un gran salón, vieron a varias personas utilizando máscaras. Cada una de esas personas era gente con poder y dinero. Stein e Izuku se vieron así, asintieron, tomaron a dos de esas personas adineradas y tomaron su ropa. Así lograron estar con la demás gente sin que sospecharan, mientras que debajo de la ropa tenían cuchillos escondidos. El presentador pasó al frente para comenzar con la subasta. En eso hicieron pasar a los niños. Cuando Izuku vio a los pequeños, quiso matar a todos pero fue detenido por Stein. El asesino de héroes le dijo que él se mezclara con los demás, mientras que él se encargaría de los guardias. Una vez que los elimine le haría una señal para que actuara. Izuku simplemente asintió, así se quedó sentado mientras que la subasta comenzaba. En aquella subasta, mientras se preguntaba cuál era la señal que Stein le daría para que actuara, pero en eso vio como una ventana se rompió, así de esta cayendo un guardia. Izuku simplemente maldijo al asesino de héroes, así tomó el arma del guardia y apuntó a todos, mientras que Stein caía a un lado de él. Izuku: ¿qué pasó con no llamar la atención, Stein? Cierra la boca y elimínalos mientras que yo iré por los niños. Izuku: como quieras. Así el asesino de héroes se retiró mientras que Izuku empezaba a matar a todos los que se encontraban en aquella sala. Él sabía que lo que hacía estaba mal, pero era la única forma de hacer que gente como esa desaparezcan. Al cabo de unos minutos todos en aquella sala habían muerto, dejando una masacre. Izuku fue donde Stein y vio que este ya había liberado a todos los niños. Los dos guiaron a los niños a la salida, pero escucharon que afuera del edificio había policías rodeando el edificio. Los dos simplemente maldijeron su suerte, así enviaron a los niños afuera mientras que ellos buscaban una salida. Los dos salieron por el techo del edificio, así empezaron a correr, pero para su mala suerte unos héroes se interpusieron en su camino. Izuku fácilmente los dejó en el suelo noqueados y con algunas heridas, pero para su mala suerte había aparecido el símbolo de la paz. Stein rápidamente lo atacó para paralizarlo, pero fue inútil. Izuku también se unió a la batalla. Izuku activó su Kirk y lograba esquivar los ataques del rubio. Paz le lanzó un fuerte golpe que mandó al pecoso a estrellarse contra una pared dejándolo inconsciente. Cuando quiso golpear a Stein se dio cuenta que este ya no estaba. Se acercó donde el chico y cuando le retiró su máscara se sorprendió al ver que era el hijo de su amigo. Así lo cogió y se lo llevó. Al cabo de unas horas el pecoso se estaba despertando y al hacerlo se dio cuenta que estaba dentro de una celda. Pensó que su día no podía empeorar hasta que escuchó el ruido de una puerta abriéndose, revelando a su padre que este tenía cara de muy pocos amigos. Mientras le miraba fijamente, el pelinegro había llegado lo más rápido posible. Cuando recibió una llamada del símbolo de la paz diciendo que su hijo estaba en la cárcel, Izuku solo pudo maldecir en silencio su suerte. Cuando la puerta se abrió el peliverde salió mientras podía sentir la intensa mirada que su padre le mandaba, aquella mirada que decía que al llegar a la casa sentiría el verdadero terror. A Aizawa: espera afuera. Al decir eso el pecoso salió de la sala, así el pelinegro soltó un suspiro. Aizawa, no te preocupes, pagaré por los daños que cometió De hecho no hubo daños alguno. Aizawa: ¿qué? Sorprendido. Tu hijo detuvo una red de venta de niños y los salvó a todos. Bueno, aunque mató a todos los presentes. Aizawa: entiendo. ¿Qué es lo que harás, Aizawa?
No lo sé, pero lo que sí sé, es que ese chico está en serios problemas. Mientras sonreía, lo que asustó un poco al símbolo de la paz. Así se despidió del héroe. En el camino a casa ninguno de los dos habló, ni siquiera se dirigieron la palabra. Izuku intentaba no hacer contacto visual con su padre, mientras pensaba que esta vez se había metido la pata. Cuando llegaron a la casa, el peliverde simplemente esperó al regaño, pero no recibió nada. Lo único que recibió por parte de su padre fue que se fuera a su habitación. El pecoso, sin decir nada, se retiró. Aizawa, al estar solo, soltó un suspiro mientras se preguntaba qué es lo que haría ahora. El pelinegro empezó a subir las escaleras mientras miraba las fotos que tenía cuando el pecoso era un niño, hasta que llegó a una donde estaban los dos sonriendo a la cámara. Aizawa la tomó y empezó a recordar aquellos días cuando el peliverde tenía 4 años, y cada vez que caían rayos el pequeño siempre iba a su cuarto. Ya en la que Aizawa intentó hacer un pastel y terminó con la cocina manchada de harina, mientras que Izuku y él parecían fantasmas con toda la harina en su cuerpo. Al recordar eso soltó una risa, así volvió a colocar la foto en donde estaba, así tomó su celular e hizo una llamada. Al día siguiente el pecoso se había despertado, aún recordaba lo que había sucedido la noche anterior, se preguntaba del por qué su padre no le dijo nada, pero escuchó como su puerta fue abierta revelando a su padre. Izuku se preguntaba de qué era lo que hacía aquí, no tenía que ir a la UA, pero en eso vio como el pelinegro tenía una sonrisa, lo que le provocó un escalofrío. Izuku, ¿qué haces aquí, Aizawa? Cámbiate, saldremos dentro de poco. Así retirándose, dejando a su hijo confundido. Al cabo de unos minutos los dos se encontraban caminando por las calles. Izuku simplemente quería regresar a su casa ya que tenía algunas cosas que hacer. Izuku se extrañó al ver que su padre lo llevó a la prestigiosa academia la UA. El peliverde sabía que las clases habían comenzado hace mucho y que las admisiones ya habían terminado. Izuku simplemente seguía a su padre por los enormes pasillos de la academia. Izuku, ¿qué hacemos en la UA, Aizawa? Solo estamos de paso, Izuku. Eso no responde nada, ¿sabes, Aizawa? Mientras menos sepas mejor. Los dos llegaron al frente de una puerta en la que su padre le dijo que esperara afuera. Al cabo de unos minutos volvió a salir y le dijo que pasara. Al entrar vio al símbolo de la paz junto a un animal raro. El pecoso se preguntaba qué tipo de animal era, pero en eso el roedor habló. Es un placer por fin conocer al hijo de Aizawa, Izuku. Oigan, si esto es por lo de anoche, quiero decirles que estoy muy arrepentido. No es por eso que está aquí, pero primero déjeme presentarme. Mi nombre es Nezu y soy el director de la UA, Izuku. Y bueno, si no es por eso, entonces ¿por qué estoy aquí? En tono confundido, Bueno, joven Izuku, permítame informarle que usted ha sido aceptado para estudiar en la prestigiosa academia UA, lo dijo en tono alegre. Izuku, ¿qué? Sorprendido, Nezu. Como lo dijo el símbolo de la paz, usted fue aceptado y su padre ya hizo todo el papeleo para que lo transfieran. Izuku estaba en shock, pero luego entendió lo que estaba pasando, así miró enojado a su padre. Izuku, ¿en serio? ¿Inscribirme en la UA? Ese es tu castigo para mi Aizawa. Debes aprender que todas tus acciones tendrán consecuencias. Izuku, no, lo siento, pero no voy a estudiar en la UA sin ofender, director. Yo no voy a ser un héroe, simplemente quiero un empleo normal. Aizawa, ¿y qué me dices de ser un vigilante por las noches, Izuku? Oh vamos, tú también fuiste un vigilante, que sería diferente en mí. La tensión se sentía en el aire, era como si en cualquier momento se desataría una pelea. Izuku y Aizawa se miraban fijamente, mientras que Olmiguet y Nezu estos estaban algo incómodos por haberse envuelto en una discusión familiar. Aizawa, si no quieres estudiar en la UA está bien, llamando la atención de todos, pero debes saber que irás a prisión. Izuku, que Aizawa, como sabrás, trabajar de vigilante es un acto ilegal, sin mencionar que trabajas con el asesino de héroes. Tal vez pasarás algunos años en prisión y yo no haré nada para ayudarte ya que tú te lo buscaste. Además, que me aseguraré de, acercándose a su oído así susurrándole algo. El pecoso, al escuchar lo que su padre le dijo, y abrió los ojos. Izuku, ¿no te atreverías? En tono asustado, Aizawa, ¿quieres ponerme a prueba, muchacho? El pecoso no sabía qué hacer, estaba entre la espada y la pared, así simplemente pudo soltar un chasquido con la lengua. Izuku, maldición, ¿qué día puedo empezar? Viendo al director, Nezu, desde mañana. Izuku,
Bien, retirándose del lugar, cuando el pecoso se retiró del lugar, la oficina quedó en silencio, nadie decía nada hasta que Olmig habló. Vaya Aizawa, se nota que de verdad es tu hijo Aizawa. Soltando un suspiro, será mejor que vaya a dar mi clase así, retirándose del lugar, mientras con el pecoso estaba caminando por las calles mientras maldecía su suerte, camino hasta llegar a un edificio abandonado, así camino hasta llegar a una habitación donde se encontraba el asesino de héroes Stein. Por tu expresión me imagino que no te fue nada bien, Izuku. No, por cierto, gracias por dejarme abandonado y hacer que el símbolo de la paz me lleve a cárcel Stein. No podía dejar que me atrapen, en fin, ¿cómo te fue con tu viejo? ¿Cómo se lo tomó Izuku? TSK, tendré que ir a la UA, recargándose en la pared, Stein. Me imagino que no tenías opción, ¿verdad? Recibiendo un asentimiento, Izuku. ¿Era eso o ir a prisión por ser un vigilante sin autorización, Stein? Pero mira el lado positivo, así podrás ver de cerca a la futura generación de héroes y podrás eliminarlos antes de que se conviertan en unos verdaderos falsos héroes, Izuku. Creo que tienes razón en eso, Stein. Por cierto, he oído el rumor que la Liga de Villanos está intentando reclutarme, Izuku. La Liga de Villanos, en tono confundido, Stein. Es una pequeña organización, aún no sé cuál es su objetivo, pero sé que su fundador es alguien con quien no quieras meterte y que su actual líder es un chico bastante irritante y su comportamiento es como la de un niño que se enoja cuando no consigue lo que quiere, Izuku. Bueno, por lo menos será fácil deshacernos de ellos, Stein. No lo sé, pero debemos tener cuidado de ellos. Yo iré a descubrir cuáles son sus objetivos y ambiciones, Izuku. De acuerdo, yo vigilaré de cerca a los futuros héroes. Al decir eso, el pecoso se retiró del lugar, así llegando a su casa, donde se acostó en su cama y lentamente se quedó dormido. Al día siguiente se despertó y fue rumbo a la UA. Al llegar en los pasillos se encontró con Present Mic, así contándole lo que su padre le puso como castigo. Su tío lo guió a su salón, donde tocó la puerta así Aizawa, abriéndola. Aizawa. Llegas tarde, Izuku. No volverá a suceder, además que en el camino, me detuve a comprar unas cosas, Aizawa. Soltando un suspiro, pasa, te presentaré a tu clase. Cuando entró vio a todos los alumnos haciendo un desorden, Izuku. ¿En serio esta es la futura generación de héroes? Esquivando un cuaderno, estamos perdidos, Aizawa. Silencio, hoy tendrán un nuevo compañero. Aizawa sensei, pero las clases comenzaron hace mucho, Aizawa. Son órdenes del director, preséntate, Izuku. Mi nombre es Izuku Aizawa y seré su compañero este año. Al decir eso, todo el salón se quedó en silencio hasta que se oyó un fuerte grito: Aizawa. Silencio, ahora empezaremos con la clase. Al decir eso, el pecoso se fue a sentar a un lado de la ventana. Él podía ver todas las miradas posándose sobre él, así soltó un suspiro lentamente, sus ojos se cerraron, así se quedó dormido. Los alumnos tenían una gota en la cabeza al ver la acción de su nuevo compañero, así voltearon a ver a su maestro y vieron que él también se había quedado dormido. Vaya, sí que son padre e hijo, habló una chica invisible. Tienes razón, además el nuevo es alguien lindo. Me pregunto si tendrá novia, habló una chica con la piel rosa. Mina, no creo que deberías decir eso, habló una chica con rasgos de rana y pelo verde. Cuando la clase terminó fueron a su descanso, en la que el peliverde se sentó en la mesa más alejada, pero fue en vano ya que sus compañeros de clase se sentaron con él. Nadie dijo nada y solo miraban con atención al pecoso, que se sentía incómodo al ser observado. Izuku. Se les ofrece algo. Es cierto que eres hijo de Aizawa Sensei. ¿Cuál es tu Kirk? ¿Por qué no entraste el primer día? Todos le hacían tantas preguntas a la vez, que era algo estresante. Así Izuku soltó un suspiro. Izuku. Silencio, alzando un poco la voz, haciendo que todos guarden silencio. Perdón por eso, pero quisieran por favor preguntarme una cosa a la vez, se los agradecería. Lo sentimos, déjanos presentarnos. Mi nombre es Tenbyaida y soy el presidente de la clase. Así uno a uno se fue presentando. Izuku se impresionó al escuchar algunos quirks interesantes, pero más le llamó la atención un bicolor y un pelicenizo. Izuku. Y bien, ¿cuál es la primera pregunta que quieren hacerme? Creo que es por eso que están aquí. Ida. ¿Podrías decirnos cuál es tu Kirk? Izuku. Mi Kirk me permite copiar cualquier acción física. Al decir eso vio que algunos no entenderían, así que les explico cómo funcionaba su particularidad. Momo. Disculpa, pero ¿por qué no entraste el primer día que inició la UA? Izuku.
Prácticamente no quiero estar aquí. La respuesta sorprendió a todos, ya que querer entrar a la UA era todo un honor y privilegio, ya que no muy pocos conseguían ingresar. Y mira, pero ¿por qué no quieres estudiar aquí, Bakugou? Ja, apuesto que sería un estorbo y es por eso que no quería venir. Izuku, en eso te equivocas, no quiero estar aquí porque no quiero ser un héroe, prácticamente mi padre como castigo me hizo venir a este lugar, además no podía negarme, lo último lo dijo en sus pensamientos, Uraraka. Pero ¿qué tiene de malo, Izuku? Nada, solo que en mi opinión ser un héroe es algo absurdo, vestirse con ropa colorida, muy ajustada o que no cubra nada, haciendo que algunos bajen la cabeza, inventar nombres raros y tontos a cada una de sus técnicas y a su identidad, haciendo que sientan un dolor en su pecho. No gracias, prefiero ser un don nadie que perder mi dignidad por intentar usar trajes de payasos. Bueno, si eso es todo me retiro. Cuando el peliverde se fue todos no dijeron nada, ya que Izuku les había lastimado su orgullo. Mina, mi nombre de heroína no es ridículo, ¿verdad? Viendo a sus amigos, Bakugou, TSK, pero ¿quién se cree? También retirándose del lugar. Cuando la hora de descanso terminó todos volvieron a su clase. Cuando su profesor entró vio que todos tenían un aire deprimente. Cuando llegó la hora de tener un combate y que su profesor sería el símbolo de la paz, todos se prepararon menos Izuku. Este no quiso participar en los combates, pero solo faltó con una ligera mirada de su padre para que cambiara de opinión. Cuando las clases terminaron, el peliverde rápidamente llegó a su casa y como todas las noches salía por su ventana. Cuando llegó con Stein le dijo que la futura generación era todo un desastre, lo cual decepcionó al asesino de héroes, pero Izuku dijo que con el tiempo podía convertirlos en unos verdaderos héroes. Stein no dijo nada y simplemente pudo confiar en la palabra del pecoso. Así los dos fueron a hacer su patrullaje. Cuando terminaron con su trabajo, el pecoso regresó a su casa, así entrando de nuevo por su ventana, pero al entrar vio a su padre cruzado de brazos esperándolo sentado en una silla. Cuando estar en problemas, Aizawa, siéntate. Izuku, papá, yo. Aizawa, Izuku, siéntate. En tono enojado, el pecoso sin decir nada tomó asiento. Aizawa, soltando un suspiro, ¿qué fue lo que nos sucedió antes? Éramos tan unidos y ahora mírate, casi ni te reconozco. Viendo como el peliverde tenía algunas manchas de sangre, Izuku, no lo sé, yo ya no soy un niño, sabes, ya no tienes que preocuparte por mí, sé cómo defenderme solo. Aizawa, matando a criminales, por favor. Izuku, este no eres tú. Izuku, tú no sabes nada de mí. Alzando la voz, Aizawa, ¿de qué estás hablando? Izuku, sigues tratándome como si aún fuera un niño. ¿Te has preguntado las noches que pasé preocupado por ti, por pensar que tal vez algún día ya no regreses? Que a la mañana siguiente, cuando vea las noticias y vea que mi padre ha muerto por causa de un villano. Aizawa, eso no pasará. Izuku, ¿cómo estás tan seguro? La sociedad ya no es como antes y los villanos cada vez son más peligrosos. Aizawa, ese es mi trabajo, yo soy un héroe y también soy tu padre. Izuku, entonces desearía que no fueras mi padre. Al decir eso, el pelinegro se quedó en silencio. Actúas más como un héroe que un padre. Así se dirigió a la ventana. Ya no soy un niño, entiende que ya crecí y que ahora necesito seguir con mi vida y tú con la tuya. Así saltando por la ventana, el pecoso caminaba furioso por las calles, mientras que algunas lágrimas caían por su rostro. Así se detuvo en un callejón donde empezó a golpear a una pared hasta que de sus puños le empezaron a salir sangre, así cayendo al piso, mientras que en la casa se veía al pelinegro mirar la ventana por la cual el peliverde salió. Al día siguiente, Aizawa fue al cuarto de su hijo para ver que él no había regresado. Así soltó un suspiro y fue a su trabajo. Hoy llevaría a su clase a la USG para que entrenaran con sus quirks. Al llegar a su salón les explicó a sus alumnos lo que harían el día de hoy. Así todos fueron a los autobuses que los estaban esperando para llevarlos al lugar. Un mensaje a su hijo. Cuando llegaron se encontró con su compañera de trabajo, la heroína número 13, sus alumnos estaban entusiasmados para entrenar, todo indicaba que sería un día normal hasta que un portal se abrió y de allí saliendo la liga de villanos. Aizawa junto a la heroína se encargaron de tratar de detener a los villanos, pero para su mala suerte
que eran demasiados, el presidente de la clase logró escapar para ir a pedir ayuda a los héroes profesionales, mientras con el pecoso este se encontraba despertando. Había pasado la noche en un hotel barato, se había quedado dormido y no había escuchado la alarma de su celular ya que la batería se le había terminado. Fue rumbo a una tienda y compró un café junto a un trozo de pastel. Cuando terminó de comer pagó todo y se fue del local, no sin antes comprar una bebida para después. El chico estaba caminando por la calle hasta que vio como algo se dirigía hacia la gran velocidad y como esa cosa venía hacia él muy rápido no le dio tiempo para hacia atrás. Cuando se levantó y se recuperó de aquel impacto vio con lo que había chocado contra él viendo al peliazul presidente de su clase Izuku. ¿Pero qué demonios te pasa? ¿Quieres decirme por qué corrías a esa velocidad, ayudándolo a parar, Lida? Están en peligro Izuku. Que, confundido al ver cómo su compañero estaba alterado, y al ver que no se calmaba optó por darle una cachetada, lo que funcionó. Ahora si quieres decirme qué pasa, el peliazul le contó todo lo que había pasado hasta ahora, y que ahora él se dirigía a la UA para pedir ayuda a los héroes Izuku. Y Ida, dime en dónde está Ida. ¿Qué necesitamos decirles a los héroes Izuku? Solo dímelo, estrellando al peliazul contra la pared. Ida. Están en la Ushizuku. ¿En dónde queda eso? Mirándolo fijamente, el peliazul rápidamente le dio la dirección, haciendo que Izuku lo suelte. Izuku. Bien, ve a avisarles a los héroes Ida. ¿Qué harás tú, Izuku? Ayudaré en lo que pueda hasta que lleguen los refuerzos, así que no tardes. Toma, entregándole su bebida. Al dársela el pecoso empezó a correr rápidamente, mientras en la USJ los estudiantes estaban ayudando a combatir a los villanos, pero todo parecía perdido al ver cómo los villanos tenían una criatura de su parte que no le hacía daño nada, ningún ataque. Aizawa se encontraba en el suelo siendo golpeado brutalmente por esa criatura mientras tenía activado su Kirp para evitar que el líder no matara a su estudiante. La criatura volvía a estrellar la cara del pelinegro contra el suelo, así levantándola, viendo que aún tenía su Kirk activo. La criatura ya harta lo iba a matar, pero su mano fue cortada, lo que provocó que soltara un fuerte grito de dolor que llamó la atención de todos. Aizawa levantó la cabeza viendo que era su hijo quien le había cortado el brazo a la criatura. Aizawa. Izuku, sorprendido. Izuku. Tranquilo, la ayuda ya viene en camino. Oigan ustedes, viendo a los alumnos, llévenselo Mineta. Pero Izuku. Si no lo hacen yo mismo los mataré. Al decir eso cargaron al pelinegro y se fueron a Aizawa. Izuku no, él tiene, pero Izuku fue agarrado del cuello ya que el monstruo había regenerado su brazo, pero el pecoso lo volvió a cortar. Izuku. Super regeneración. Izuku con dificultad bloqueaba los ataques del villano con sus espadas, pero cada vez se hacía más y más fuerte. Izuku aprovechó un descuido y desde pantalón tenía un cinturón con 2 pistolas, así dándole en los ojos al monstruo. Izuku utilizaba con precisión y destreza cada arma que portaba, pero ya había sobrepasado su tiempo con su Kirk. Izuku utilizó una granada que la incrustó en la espalda del monstruo, haciendo que reciba un gran daño. Izuku poco a poco empezó a sangrar de la nariz y los ojos y poco a poco también de los oídos. Había llegado a su límite pero seguía dando todo de él. Aizawa, que vio esto, quiso volver a la pelea, pero ya ni siquiera tenía las fuerzas para hacerlo. Pero cuando todo parecía perdido, la puerta de la USJ salió volando revelando al símbolo de la paz. Así todo pasó como en la historia original con All Might venciendo al Nonu. Los estudiantes fueron atendidos y puestos a salvo. En un hospital se podía ver al pelinegro todo vendado mientras estaba sentado en una cama, ahí hasta que le den la orden de que se pueda retirar. En eso de su ventana se oyó como alguien tocaba, así está abriéndose, revelando al pecoso que no dijo nada y simplemente se sentó. Hubo un pequeño minuto de silencio hasta que Izuku habló. Izuku. ¿Y qué dijeron los doctores? Aizawa. Viviré, sonriendo. Izuku. Siempre has tenido un muy mal sentido del humor, Aizawa. ¿Y tú cómo estás, Izuku? Estoy bien, lo que me pasó no fue nada grave. Por cierto, como me imaginé que te quedarías por algún tiempo aquí, te traje compañía. Así de su abrigo sacó a su fiel mascota, que esta se subió donde Aizawa. Izuku. Por cierto, lo que pasó la otra noche, Aizawa. Olvídalo, se podría decir que yo también tuve algo de culpa en eso. La habitación volvió a quedar en silencio, los dos ya no sabían qué decir. Así Izuku se levantó y se acercó a la ventana, pero su padre lo detuvo. Aizawa.
Irás a vigilar, ¿cierto? No recibiendo respuesta, así soltó un suspiro. Si vas a hacerlo, ve al lado sur de la ciudad. Ahí hay más criminales y trata de hacer que no te atrapen. ¿Quieres, Izuku? De acuerdo, por cierto creo que seguiré asistiendo a la UA, tus alumnos tienen quirks muy interesantes. Al decir eso la habitación quedó en silencio, mientras que Aizawa simplemente sonrió. Los días pasaban en los que Izuku se llevaba un poco mejor con algunos de los alumnos. Aizawa les había dicho que en pocos días se llevaría a cabo el festival deportivo, todos estaban emocionados menos el pecoso, ya que él tenía cosas más importantes que hacer, como encontrar a la liga de villanos. Su maestro ya sabía su escondite, pero solo quedaba en descubrir cuáles eran sus quirk, y cuando lo supieran crearían un plan para acabar con ellos. Cuando el día del festival deportivo llegó, Izuku simplemente hacía su mayor esfuerzo para no llamar la atención, lo cual pareció funcionar. Su padre, que lo veía, soltó un suspiro, ya que miraba como su hijo no se esforzaba. Él sabía que el peliverde tenía un gran talento, pero lo estaba desperdiciando. No podía hacer nada, ya que Izuku le había puesto la condición de que estaría en la UA, pero que no llamaría la atención. Izuku llegaba en quinto lugar a su equipo, ya que no quería que todo el mundo supiera de su habilidad. Cuando llegó el momento de los combates finales, Aizawa se acercó donde Izuku para hablar. Aizawa. Izuku, sucede algo. Aizawa. Quiero que en los combates por lo menos esfuérzate, Izuku. Sabes muy bien que no lo haré, pero porque quieres que lo hagas. Si sabías mi respuesta, Aizawa. Escucha, sé que tú no quieres ser un héroe, pero al menos intenta hacer que los demás alumnos se esfuercen, Izuku. Lo pensaré, así retirándose del lugar. En eso Present Mic se acercó donde el pelinegro. Present Mic. Vaya problemas con tu hijo, Aizawa. Creo que lo he perdido, Present Mic. Oh vamos, no creo que sea tan malo, solo creo que tienes que dejarlo de tratar como un niño, Aizawa. Eso ya lo sé, Present Mic. Pero aún así lo haces. ¿Quieres un consejo? Pasa más tiempo con él, pero no demasiado, y en el tiempo que estés con él intenta descubrir las nuevas cosas que le gustan a Aizawa. Gracias por el consejo, Present Mic. No hay problema, después de todo eres mi amigo. Izuku es mi sobrino. Volviendo con Izuku, él se encontraba viendo las peleas todas aburridas según él. Cuando lo llamaron, el pecoso subió a la plataforma sin ganas. Su oponente era un bicolor, el hijo del héroe número 2. Izuku, con el tiempo que estaba en la UA, descubrió que el bicolor no usaba su lado de fuego. Cuando el profesor dio la señal de inicio, ninguno de los dos hizo nada hasta que todos vieron como el pecoso habló. Izuku. Me rindo. Al decir eso todos se quedaron sorprendidos y se preguntaban del por qué se rindió. Cuando el peliverde iba a salir de la arena, una pared de hielo se lo impidió, así volteando Izuku. Sucede algo, Shoto. ¿Cómo te atreves a rendirte? ¿Acaso me estás subestimando? En tono enojado, Izuku. Para nada, solo sé que no vas a pelear en serio, entonces no tiene sentido que combata contigo, Shoto. Tú, lanzándole unos picos de hielo que fácilmente fueron esquivados por el peliverde. Izuku. Escucha, no hagas esto más difícil, acepta que me rindo y tú eres el ganador, Shoto. Jamás. Izuku simplemente soltó un suspiro y con un giro pateó la cara del bicolor mandándolo al suelo. Izuku. Creo que gané, pero tuvo que esquivar una ráfaga de hielo. Izuku con su bufanda agarró el pie del bicolor y lo jaló hacia él, provocando que el bicolor caiga al piso. Izuku estaba humillando al bicolor, que cada vez se enojaba. Izuku. Pero qué lamentable, si esta fuera una pelea contra un villano real, muchas personas habrían muerto por culpa de un héroe que solo por su orgullo no quiso utilizar su segundo quirk. Por favor, en serio, esta es la futura generación de héroes. Pero qué patético, pisándole la cabeza. Al decir eso todas las personas empezaron a murmurar y los héroes simplemente miraban esta escena sin saber qué era lo que el peliverde planeaba. Izuku hacía cada vez más presión en su pie. En eso Shoto explotó de ira y activó su quirk de fuego, creando un torbellino de fuego. Izuku solo sonrió, ya que la pelea se volvió interesante, así que él también iría en serio activando su quirk. El combate dio inicio y Shoto no se contuvo y atacó con todo lo que tenía. Izuku esquivaba con agilidad y maestría los ataques. En eso sacó dos pistolas. La gente se preocupó, pero se calmaron al ver que solo eran de goma, pero el dolor era igual que recibir un disparo de una verdadera. Izuku disparaba en puntos específicos, haciendo que el bicolor suelte quejidos de dolor. Eso provocó que recibiera daño por parte del bicolor. Izuku, con una técnica de lucha, le hizo una llave, pero Shoto le golpeaba
en las costillas para liberarse. En eso Shoto lanzó una llamarada que Izuku se cubrió con sus brazos. Izuku con su bufanda agarró los pies del bicolor y lo volvió a tirar al suelo, pero empezó a girar elevando al bicolor del suelo. Shoto le lanzaba picos de hielo, pero esto no impidió que Izuku lo liberara de las vendas, mandando al bicolor a volar estrellándose contra una pared, agrietándola y cayendo al piso inconsciente, dando como ganador al pecoso. Izuku se vio sus manos y vio que estaban un poco quemadas y que en su pierna tenía un fragmento de hielo incrustado en la pierna, así que lo sacó y con su bufanda hizo una venda para que deje de sangrar. Así retirándose, llamaron a todos a recibir sus premios, que eran dados por el mismo All Might en persona. Después de ese combate todos se retiraron a sus casas. Izuku estaba en casuyas hasta que el timbre sonó, así abriendo viendo aparecía un esqueleto. Él era All Might en su verdadera forma. Izuku: lo lamento, pero se equivocó de lugar. La ayuda, el centro de rehabilitación es unas cuadras más abajo. Así cerrando la puerta, cuando dijo eso el símbolo de la paz no sabía qué decir ya que se quedó en shock. Así volvió a tocar siendo nuevamente abierta por el pecoso, que este le volvió a decir lo mismo, así cerrando la puerta, solo que esta vez le dio algo de dinero por pena. All Might, cansado y con su orgullo destruido por el peliverde, se transformó, así volvió a llamar Izuku: oiga, si vuelve a tocar la puerta llamaré a la policía. Abriendo la puerta viendo al símbolo de la paz, All Might: ¿qué hace aquí? Quiero hablar con tu padre. Izuku: claro, por favor pase, llamaré al viejo. El símbolo de la paz tomó asiento. En eso Izuku tomó aire y gritó el nombre de su padre, así bajando viendo al rubio. Así los dos hablaron mientras que Izuku salía de la casa para pasar el rato. Izuku se encontraba en su habitación navegando por la red. El peliverde había aprendido a hackear servidores y gracias a eso sabía en dónde se llevarían reuniones ilegales y también tenía información de los héroes. El peliverde buscaba algo sobre la liga de villanos pero no encontró nada. Estuvo un rato navegando hasta que escuchó el sonido de la puerta de su habitación abriéndose, así que rápidamente abrió una pestaña que tenía lista. Cuando la puerta se abrió entró su padre, que entró y tomó asiento en su cama. Izuku: sucede algo a Aizawa. La semana que viene iremos a un campamento, la UA llevará a la clase 1, a un campamento para que entrenen allí sus quirks. Izuku: ¿y por qué me lo dices? En tono confundido, Aizawa: porque quiero que tú seas una prueba para ellos y si lo haces bien no tendrás que hacer ningún ejercicio hasta que el campamento termine. Izuku: me parece justo, pensando en todas las cosas que podría hacer con tanto tiempo libre. Aizawa: bueno, eso es todo lo que tenía que decirte. Levantándose y dirigiéndose a la puerta, antes de salir volteó a ver a su hijo. Le iba a decir algo pero las palabras no salieron de su boca y lo único que salió fue Aizawa. Hoy llegaré un poco tarde. Izuku simplemente asintió con la cabeza, así cerrando la puerta. Aizawa soltó un suspiro y simplemente salió a hacer su trabajo. Izuku se dejó caer hacia atrás en su silla y simplemente pudo suspirar, pero no pensó tanto en eso ya que sabía cómo era el trabajo de su padre. Se levantó de su asiento y se acercó a su armario, así revisó si tenía todo lo necesario para ese campamento. Tenía algunas cosas viejas pero le servían. En eso vio una foto de él junto a su padre acampando, así que tomó la foto y sonrió al recordar esos momentos. El peliverde se sentó en su cama y se quedó pensando en lo que haría ahora, mientras que la luz de su monitor era lo único que alumbraba aquella habitación. La semana pasó rápido y el pecoso se encontraba lleno rumbo al campamento mientras sentía la mirada de todos, en especial la de un bicolor y la de un pelicenizo. Izuku: ¿tienen algo que decirme o van a seguir mirándome? Katsuki: oye nerd, ¿por qué viniste al campamento si ni siquiera te interesa ser un héroe? Izuku: como ya te dije no tuve opción, además que lo que yo haga no es de tu incumbencia. Al decir eso el pelicenizo se enojó pero no podía hacer nada, así que simplemente se cambió de asiento dejando al bicolor. Izuku: ¿y qué hay de ti? Viendo al bicolor: ¿sigues enojado porque te gane? Si es así déjame decirte que tú fuiste quien quiso tener ese combate. Shoto: ¿de verdad todo lo que dijiste era verdad? Izuku: así es.
Créeme cuando te digo que los villanos no juegan limpio, pero creo que eso ya lo sabes al tener su primer enfrentamiento con villanos reales. Solo recuerda esto: si cometes tan solo un error y muchas personas pagan por ese error tuyo, tendrás que vivir con eso por el resto de tu vida. Solo en ti dependes y en dejar a un lado tu orgullo o en dejar que la vida de miles de inocentes corran peligro. Dicho esto, no quiero que me hagas más preguntas y despiértame cuando lleguemos así durmiéndose. Así pasó todo como en la historia original, con los estudiantes conociendo a las heroínas y con estas mandando a volar a todos los estudiantes, pero se habían olvidado del peliverde que se había quedado dormido en el autobús. Así bajando de este Izuku. ¿Dónde estoy? ¿Acaso ya llegamos? Sobándose los ojos, cuando los abrió vio a las heroínas, que ellas lo miraban confundidas. Mandalay. Oye Aizawa, ¿y ese alumno quién es? Aizawa. Soltando un suspiro, él es mi hijo. Al decir eso las heroínas se sorprendieron. Mandalay. ¿Que tu hijo? ¿Desde cuándo? Aizawa. Es una larga historia. Así separándose de la heroína, la prueba ya empezó. Los demás están en el bosque. Izuku. Maldición, le dije a Todoroki que me despertara así, corriendo y lanzándose hacia el bosque mientras usaba su bufanda para columpiarse entre los árboles. Mandalay. Y bueno, vas a explicarnos, Aizawa. De acuerdo. Así los héroes retirándose del lugar, volviendo con el pecoso. Este se encargaba de dificultar las pruebas a los estudiantes. Izuku hacía que cada alumno intente superarse a sí mismo y cada uno lograba seguir adelante, incluso los alumnos que pensaban que fallarían completamente. Al cabo de unos minutos los alumnos llegaron a donde les habían dicho, con varias heridas y muy cansados, mientras que Izuku llegó donde su padre Aizawa. Bueno, una promesa es una promesa, no tendrás que participar en las actividades. Al decir eso el peliverde se retiró y en el camino se topó con un niño, pero no le tomó importancia y siguió con su camino, mientras que Aizawa recibió un ligero golpe por parte de la líder de las Pussycats. Con el tiempo que tuvieron, Aizawa le dijo que estaban pasando por una etapa algo complicada y ella solo le dijo que hablara con él, pero al parecer el pelinegro aún no estaba preparado. Mandalay. ¿A qué le tienes miedo, Aizawa? ¿De qué hablas, Mandalay? Por favor, conozco esa mirada. Después de todo yo tengo un sobrino, ¿recuerdas, Aizawa? Creo que tengo miedo de perderlo, Mandalay. Sé cómo te sientes, pero déjame decirte esto: si no haces algo rápido, lo terminarás perdiendo de todas formas. Izuku se encontraba caminando mirando los alrededores, hasta que se volvió a encontrar con aquel niño. Oye, ¿tú por qué llevas una espada? Pero no recibió respuesta. TSK, no me ignores, lanzándole una piedra que el pecoso la detuvo. Izuku. Eso no es de tu incumbencia, mocoso. ¿A quién le dices mocoso, idiota? Solo eres uno más del montón que morirá. Izuku. Sabes, tú y ese pelicenizo explosivo se llevarían muy bien. Por cierto, ¿quién eres? Eso no te importa. Al decir eso el peliverde empezó a caminar. Oye, ¿a dónde vas, Izuku? Eso no te importa. Sonriendo, por el resto del día el niño empezó a seguir sigilosamente al peliverde por el resto del día, pero lo que no sabía era que el pecoso siempre sabía dónde se ocultaba, pero no dijo nada y dejó que el niño lo siguiera. El peliverde estaba encima de un árbol mirando la luna. En eso escuchó como alguien se sentó a su lado, siendo este su padre Aizawa. Te traje algo para comer. Al ver que no estabas con los demás, Izuku. Gracias. Tomando la comida, los dos no dijeron hasta que el pecoso habló. Izuku. ¿Recuerdas cuando era niño y fuimos de campamento, Aizawa? ¿Cómo no olvidarlo, Izuku? Recuerdo que intentaste enseñarme a cómo levantar mi tienda de campaña, pero tú tampoco sabías, riendo, y tuviste que llamar al tío Mip para que te enseñara, Aizawa. Sí lo recuerdo, en tono avergonzado, Izuku. Ese día me divertí mucho, sonriendo tristemente, Aizawa. Izuku, discúlpame por no pasar tanto tiempo contigo. Es solo que Izuku. Lo entiendo, es tu trabajo después de todo. Si me entristece que no pasaras tiempo conmigo, pero sabía que estabas salvando a alguien que necesitaba tu ayuda. Es por eso que te admiro, porque pones las prioridades de otros antes que las tuyas. Al decir eso los dos no dijeron nada más y solo siguieron mirando la luna. Aizawa no sabía si decirle a su hijo lo que tenía pensado hacer, pero mandó todo al diablo y habló a Aizawa. Oye, Izuku. Sí, viendo a su padre, Aizawa.
¿Qué te parece si después cuando termine el campamento los dos, pero se vio interrumpidos al ver fuego en el bosque, así los dos fueron con los demás, y las heroínas les dijeron que estaban en un ataque de los villanos. En eso Mandalay dijo que su sobrino no estaba, Izuku tomó sus cosas y fue a buscar al niño. El pecoso corría mientras saltaba de rama en rama para llegar rápido. Cuando por fin encontró al pequeño vio que iba a ser atacado por un villano, así que con su bufanda agarró al pequeño y lo trajo hacia el Izuku. Escúchame bien, quiero que corras.